O sea, Orlando Herrera tira el centro pasado porque sabía que estaba Klinger ahí atrás. Y después lo que hace Klinger, o sea, en el aire, tenía un montón de cosas para hacer. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores Sub-20, por supuesto con el primer partido de esta jornada, porque el segundo partido no lo pudimos ver, por lo tanto no lo podemos analizar, pero para el que no lo sepa, ganó 4-1 Cerro Porteño, enfrentando por su parte a Always Ready, una goleada muy buena la verdad por parte de Cerro, que demostró ser el segundo mejor del grupo, y el primero, ¿quién se lo va a quedar para mí? Bueno, Independiente del Valle. Independiente del Valle, el colosal, el matagigantes, como quieran decirlo ustedes, en este tipo de competencias siempre va a ser candidato, siempre va a ser una de las fuerzas, uno de los equipos con mayor promesa, y con mayores promesas, mejor dicho, con mayores joyas, y por supuesto también con mayores talentos en este tipo de competencias de inferiores, en los que se resaltan ellos, en los que se destacan, y por supuesto eso se traslada cada día más a la mayor, porque cada día, a medida que van pasando los años, Independiente del Valle crece, gana la Copa Sudamericana, compite en la Libertadores. Ahora tiene unos octavos de final medianamente accesibles, así que nada, está pasando por un excelente momento el club ecuatoriano y se nota en cada partido que vemos. El día de hoy, bueno, como les dije, el segundo partido fue 4-1 para Cerro Porteño, que quedó hasta el momento, está quedando segundo del grupo. Independiente del Valle le ganó su partido 1-0 a Envigado, un partido muy complicado. ¿Por qué? Porque Envigado es un equipo bastante cerrado hasta el momento, lo que mostró en la parte defensiva, y en la parte del ataque la verdad es que es una de las cuentas pendientes que tiene Envigado, y se nota que no es un equipo que no ataque, pero es bastante reservado, o sea, prefiere defenderse bien y a partir de ahí construir un buen ataque. Todo lo contrario Independiente del Valle, que es dominio absoluto, es buscar siempre el arco rival, tener el arco entre ceja y ceja, y hoy la verdad es que jugó el equipo de Galácticos que tiene Independiente del Valle, porque tuvimos en cancha a Orlando Herrera, que la viene rompiendo toda, el mediocampista derecho barra lateral, como quieran denominarlo ustedes, extremo, tiene llegada al área, baja a defender, hace todo ese chico, hace todo el carril derecho, es una de las joyas que tiene este equipo. Después en el mediocampo jugó Patrick Mercado, el estandarte de ese mediocampo. Jugó Kendry Páez, la joyita, el jugador mágico, el diferente del equipo. También jugó Ochoa, que la viene rompiendo toda, Yuri Ochoa, que hoy jugó más de mediocampista que de delantero, para dejarle su posición a Klinger y a Cuero en las partes ofensivas. Y también jugó Medina, por ejemplo, jugó Klinger, jugó Justin Cuero. Bueno, el equipo de Galácticos hoy estuvo al 100% porque Kendry fue desde el arranque. Quien no estuvo desde el arranque fue Kenny Arroyo, que sí entró en el segundo tiempo en lugar de Klinger. Si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play ahora sí, para que disfrutemos juntos de algunas de las jugadas. Si ven que algunas de las jugadas están ruborizadas, diría yo, sí, o medio como nubladas, es porque una cuestión de derechos, pero ojalá estén todas y las puedan disfrutar, ¿no?, con nosotros. Ahí estamos viendo una de las primeras jugadas de peligro del partido, de la mano de Patrick Mercado, que está tenido, está con el pelo tenido. En este torneo no sé hace cuánto se tiñó el pelo, pero bueno, está tenido y podría haber sido penal tranquilamente. Y esto es increíble, esto es increíble. Miren el centro que pone Orlando Herrera, y después cómo la casa Klinger de tijera. Es un gol de primera división, podemos decir, y es un gol de Galáctico, como bien lo dije. Es un gol de equipo que se luce en la cancha, de equipo que demuestra y de equipo que busca buscar golazos siempre, que busca siempre meter golazos, que busca la mejor jugada básicamente. Y es tremendo porque es un centro que lo busca él. O sea, Orlando Herrera tira el centro pasado porque sabía que estaba Klinger ahí atrás. Y después lo que hace Klinger, o sea, en el aire, tenía un montón de cosas para hacer. Podría haber bajado la pelota y definir, podría haber pateado tranquilamente de volea, y se tiró de tijera, o sea, se arriesgó y fue en busca de ese gol. Y me encantó, la verdad. Me encantó lo que hizo Klinger dentro de la cancha. Hoy nuevamente vuelve a hacer figura, está atravesando un excelente momento. Acá otra jugada de peligro, en este caso de Justin Cuero. Quiero que se le dé el gol al goleador, para mí se lo merece. Tiene que... hay una de las cosas que siempre he dicho de Justin Cuero, que es un delantero muy sacrificado, es un delantero que siempre busca lo mejor para su equipo, pero al buscar lo mejor para el equipo, a veces peca de no ser egoísta, y hay jugadas en las que no le queda la pelota a él por ser
jugador de equipo, por ser entregador. Bueno, acá estamos viendo uno de los bloopers de Pinargote, que para mí fue tremenda mano ahí afuera del área. Creo que la termina cobrando, si no me equivoco, sí, y está bien, está perfecto. Pinargote salió mal ahí. Lo veo con algunas dudas hasta el momento a Clever. Me parece que hay arqueros que son, obviamente, con mayor personalidad y mayor rendimiento que él actualmente en Ecuador. Eso no quiere decir que es un gran proyecto. Este chico va a ser un gran arquero, eso no tengo dudas, porque lo está formando muy bien Independiente del Valle. Ahora, el partido, una vez que metió el gol Independiente del Valle, fue todo cuesta arriba para Envigado. Intentó llegar de pelota parada, no hizo daño. Intentó llegar de disparo afuera del área, no hizo daño. Intentó llegar con pases cruzados, tampoco hizo daño. La única jugada de peligro que tuvo fue esta en el minuto 64, que también se va desviada y es muy bien atrapada y atorada por los tres centrales, que jugaron muy bien hoy. Guz, Palacios y Cortés. Estuvo Mina, si no me equivoco, el partido pasado por la banda derecha. Pero bueno, lo bueno también es que los va rotando a los jugadores y ahora en el último partido los va a poder rotar una vez más. Porque creo yo que va a jugar contra el rival que es más flojo del grupo, que es el Always Ready, que hasta el momento jugó 2 partidos, 0 de 6 sacó. Entonces va a ser un buen momento para que empiece a probar jugadores. El técnico, ¿quién es? Juan Andrés Martínez Hayek es el técnico de Independiente del Valle Sub-20. Así que va a poder probar jugadores, va a poder empezar a divertirse un poco más en base a lo que son los funcionamientos también. Va a ver si puede jugar, qué sé yo, en lugar de jugar con 2 extremos y un delantero, jugar con 2 9, no sé. Está claro que el esquema para Independiente del Valle siempre es el mismo, ese 3-4-3, si no me equivoco, sí, 3-4-3. Sí, es un 3-4-3, por momentos puede llegar a ser un 3-5-2, pero bueno, básicamente siempre es uno de los mismos esquemas, entonces va a poder probar en este último partido y de esa manera también ya se va a clasificar a las semifinales, creo yo, de no mediar ningún inconveniente. El empate ya lo deja en las semifinales, por lo tanto sería algo insólito que Independiente del Valle no esté en las semifinales de la Copa Libertadores, porque como les dije, clasifican los 3 primeros de cada grupo y el mejor segundo a la siguiente instancia y veremos cómo les va a ir a los equipos. Hasta el momento en el grupo A tenemos a Peñarol y a Caracas como mejores equipos. Peñarol con 6, Caracas con 3. En el segundo grupo, Independiente del Valle y Cerro Porteño, también 6 y 3. Y mañana veremos qué va a pasar porque Boca está primero con 3, Huachipato con 1 y Palmeiras con 1 y Defensor Sporting está con 0. Así que veremos qué va a pasar en el grupo de mañana. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, si tienen ganas de que sigamos cubriendo esta competencia hermosa. Una cosa que quería decir es que hoy jugó Kendry, tuvo un partido normal, la verdad. Jugó bastante bien, tuvo un 80% de efectividad en pases, 89 minutos en total. Tuvo un buen rendimiento, no pesó en el resultado porque no estuvo fino del todo. Sin embargo, se lució como siempre, demostró su fútbol y su talento que tiene en la cancha. Así que es lindo siempre verlo jugar y encima también en una competición en la que tendría que estar jugando él básicamente. O sea, está jugando y en realidad podría estar jugando en primera división tranquilamente. También podría estar jugando en la sub-17. Podría estar haciendo un montón de cosas y está jugando todo. O sea, todo lo que es posible lo está jugando. Así que me pone contento por él. Dicho esto, ahí está. Nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.